Bueno, buen día. Mi nombre es Victoria Castro. Voy a dar inicio al webinar sobre la solución de Model 9 que fue actualmente adquirida por BMC. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo con Model 9 y ahora vamos a ser parte de BMC con esta solución, más la brand que BMC tiene para incorporar la solución de Model 9. Algunos de los que están presentes ya tuvimos vínculo y nos conocen. Nosotros somos una empresa que nos especialista en mainframe. Todas nuestras soluciones son aplicadas para mainframe, tanto consultoría y servicios, en soluciones para modernización y performance, para dar capacitaciones o solución de software en lo que es la nube. Trabajamos en Latinoamérica, tenemos asociados en Alemania y en España. Y bueno, pueden entrar a nuestra página web donde ven, estos son nuestros socios con los cuales trabajamos y con los cuales conseguimos las mejores soluciones para nuestros clientes. En este caso, Alberto Esquerra va a ser el responsable de dar él es especialista en lo que es Model 9 y es especialista en mainframe y en toda la parte de storage. Entonces, todo lo que son consultas las podemos hacer por el chat, las vamos a ver al final del seminario y espero que lo disfruten. Cualquier cosa me pueden mandar un mail, nos pueden contactar. De todas formas, vamos a grabar el seminario, lo vamos a poner en nuestras redes y vamos a contactar a los participantes del seminario. Que tengan un buen día. Alberto, gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias por asistir. Espero contribuir a que digamos, el portafolio de BMC se enriquezca con la solución de Model 9, que es, para simplificarlo un poco, es modernizar en el ambiente mainframe de una manera muy natural, de una manera que utiliza pues la parte, digamos, básica del sistema operativo, de tal manera que es modernizarlo, poner la cloud en el mundo mainframe de una manera muy natural. Es una BMC, digo, Model 9 es una empresa que se fundó en el 2016 y que tiene mucha cobertura en Israel, que fue su origen, Europa, Estados Unidos y Asia y Sudáfrica. Entonces, en el área que nos compete a nosotros, que es el territorio de BMC de Latinoamérica, es una oportunidad muy grande para nosotros. ¿Okay? Sí tenemos en España y que es de, digamos, de habla hispana, y tenemos en el cliente BBA, muy importante. Les explico. Model 9 tiene como 3 columnas. La del centro es la base, que es que el Model 9 forma parte del sistema, digamos, se instala como una startup task, una función en el ZOS, y es la base para las otras 2 columnas. La primera base es disponibilizar la cloud en el mainframe. Y cuando decimos cloud, es muy importante que digamos que en algunos clientes tienen una afinidad con la cloud y no les es problema, y en otros clientes le molesta la palabra cloud por restricciones digamos, legales, etcétera. Entonces, la cloud puede ser privada, de tal manera que puede ser, como estamos aquí viendo, puede ser discos Dell, puede ser discos Hitachi, puede ser discos Pure Storage, o pueden ser soluciones de la cloud directamente, o pueden ser soluciones que virtualizan la cloud en el centro de cómputo del cliente, de tal manera que cuando estén trabajando con los clientes pueden switchar de cloud privada o de discos objetos físicamente en el cliente, y así se quitan las regulaciones de que no quiero tener las cosas fuera de mi país, o que no quiero tener las cosas fuera, que es un banco y no quiero tener las cosas fuera del site. ¿Okay?
Las otras dos columnas son, una vez que ya tú tienes la disponibilidad de que un archivo pueda estar en la cloud de una manera transparente para el usuario en el sistema operativo mainframe, háganse cuenta que un JCL no cambia o un respaldo no cambia y está disponibilizado con todas las funciones estándar del sistema operativo. Ese es el centro, la que está en el medio. Después tienes dos, que es Gravity y Shield, que la Gravity es que tú puedes compartir esa data con otros usuarios del sistema, del cliente, como por ejemplo un Linux, un Windows, un VMware, etcétera. Y Shield e incluso puedes hacer para inteligencia de negocios, para machine learning, para analíticas, cualquier funcionalidad, ¿ok? Ese es Gravity, tal manera que tienes la data, la pones en la cloud y visualizada en el mainframe, la del centro, y Gravity es que la disponibiliza a otras plataformas. Y Shield es todo lo que tiene que ver con protección. Desde ya les digo que la data siempre está encriptada. Es decir, supongamos que esa data alguien la trata de, vamos a suponer que tienes un disco y la tratas de accesar, esa data es inaccesible. Y tienes protecciones de diferentes índoles para proteger de un ataque. Por ejemplo, tener una versión un poco atrasada para que no, una vez que tienes un ataque, tú pudieras tener ya afectado tu sistema. Pero tú puedes tener, por ejemplo, de una hora atrás, un respaldo de una hora atrás y ese está perfectamente protegido, por ejemplo. Sigamos. Modernizar. Esa es la palabra clave. Y data protection es como que el área más natural y la primaria con que se comenzó en Model 9, que es respaldo, la primaria, pero eso no quiere decir que no tengamos hoy en día disponibilidad para todo tipo de archivo plano. Este gráfico es muy interesante porque aquí podemos introducirlos en todo lo que pudiera ser el Model 9. El Model 9 corre en el centro, es como un agente, un Startup Task, ¿ok? Él tiene acceso a todo lo que sea estándar del sistema operativo. Las cintas, los discos, las aplicaciones, sin ningún problema puedes hacer read and write, ¿ok? Me les adelanto un poquito. Lo que hace el Model 9 es que tiene una patente para interceptar lo que es un I/O de mainframe y lo traduce a la cloud. Entonces, el destino es a la mano derecha del gráfico y es todo TCP/IP, de tal manera que tú lo pones en un Object Storage o en la cloud y el sistema operativo no se da cuenta, es decir, el aplicativo no se da cuenta. Simplemente estás leyendo un disco y lo pones en la cloud, o estás de la cloud y lo escribes en un disco, o igualmente con una cinta o un virtual tape. Lo importante resaltar es que es sin modificar el JCL, sin modificar las aplicaciones. Está construido desde su base por seguridad, tiene toda la interface de Rakev y si es otro producto como, ahorita no me acuerdo en el momento, de la competencia, igualmente está soportado. La data se encripta, sale, es decir, una vez que tú haces un I/O hacia la cloud, todo eso está encriptado. Otra cosa interesante que tiene el Model 9 es que tiene una interfase GUI que te facilita todas las funciones que hoy en día tienes en el mainframe, que estás haciendo, por ejemplo, un respaldo y tú tienes más información de la que tienes normalmente y tienes adicionalmente la posibilidad de hacer las políticas de respaldos o cualquier política que tengas que hacer, la haces en una manera GUI. Eso es muy importante comparado con otros clientes que la parte de, por ejemplo, HCM puede ser engorrosa y complicada. Este es un ejemplo en el cual estamos especificando cómo funcionaría en un ambiente de alta disponibilidad. Supongamos que tienes dos centros de cómputo, dos Z
funciona perfectamente con activo-activo o activo-pasivo sin ningún problema. Es algo natural porque él utiliza todas las funciones que tengas en el sistema operativo. Mm. Ok, aquí tenemos un caso, como van a ir viendo, el Model 9 puede ser usado para sustituir total o parcialmente muchos productos. En este caso estamos diciendo el HCM, DF, SMS, HCM, que es muy utilizado por casi todos los clientes para hacer respaldos, migraciones, administración de espacio, etcétera. Y tú lo vas a poder sustituir de una manera mucho más eficiente. Igual productos no IBMs como FDR, ABR, OCA Disk y muchos otros, ¿ok? Ok, tú sustituyes toda esa información que tienes hoy en día por Model 9. La puedes sustituir, como acabo de decir, parcial o totalmente, e incluye labores tan sencillas como el backup o la de migración y auto-recall, que sería administración de espacio que está relacionada. Space Management sería el que tú proactivamente haces migraciones. ¿Ok? Y migración es que la tienes que hacer forzosamente porque el archivo no estuviera. Todo eso lo puedes sustituir con Model 9. Lo interesante es que 4 veces más rápido de la infraestructura que tenga el cliente con tapes o virtual tape o DLM, etcétera, que si esos equipos fueran más antiguos, pues incluso llegaría a ser 16 veces más rápido. Es decir, hagan cuenta que si tú tienes una ventana de respaldo que te ocupe 16 horas, en algunos clientes se redujo a 1 hora. En la mayoría de los clientes yo diría que porque han mejorado la estructura de los virtual tape, etcétera, la última tecnología baja a 4, pero sería de 16 horas, bajas a 4 horas. Hay varias funciones que vamos a ir viendo que tienen que aumentan la protección, especialmente en situaciones de disaster recovery o protecciones que se hacen muy fáciles, que son, por ejemplo, tú dices, bueno, esta data va a ser intocable, que por definición no pueda ser modificada nunca hasta que pase su fecha de expiración. Todo eso lo haces con políticas. Aquí vemos que tienes reducción de overhead del DFHCM porque el DFHCM consume y consume en momentos que a veces no es indicado. Puede consumir en el momento del procesamiento batch o puede consumir en medio del horario online. Ese overhead se reduce significativamente hasta un 70%, en algunos casos hasta 90%. Sustituyes ML2 de HCM y todo lo vas a definir, como he dicho, en GUI y puede ser también por comandos TCO o por comandos CLI. Una cosa muy importante, muy importante y que podemos asesorarlos en ese tema, en los casos que presenten de oportunidades, es reducir el costo de las licencias de mainframe. Me explico. Si reduce significativamente el consumo, eso se evidencia en la factura que recibe el cliente por uso de todos los software que pague el cliente en ambiente mainframe. Si tú reduces un 10%, es un 10% sobre todas las facturas que se estén consumiendo en mainframe. Aquí pongo un ejemplo en que se redujo un 17%, el cliente redujo un 17% en su costo de su pago mensual, de pago por todas las licencias, sean de CA, de Control M, de cualquier otra, se reduce. Aquí los beneficios reduces, como ya dije, hasta el 70% y hay muchos otros interesantes. Por ejemplo, cuando tú sustituyes el DF, el HCM, ya en lugar de el HCM utiliza el concepto de cintas, de que yo pongo mi backup en una cinta.
Si yo en una cinta tengo la cinta ocupada al 100% y se me ha vencido el 50% de la data, yo tengo que, el HCM tiene que hacer un recycle, es decir, agarrar la mitad de la data, escribirla en otra cinta y liberar la cinta anterior, porque si libera la mitad de la cinta sigue siendo usada. No puedes escribir sobre los archivos que ya están ahí, aunque lo hayas eliminado desde el punto de vista de fecha de expiración. Igualmente, enfatizando lo que dijimos anteriormente, hasta 4 veces más rápido, 40% de CPU. Muy interesante, no sé si saldrá en algún detalle en la presentación, pero en algunos jobs uno puede reducir el consumo de CPU en 90%. Y mejoras de rendimiento. Este es el caso que les dije de un caso en el que el cliente obtuvo 16 veces más rápido. Este es un banco en Sudáfrica y tuvo una mayor de la que nosotros estamos diciendo de 4-1. ¿Okay? Una cosa interesante es que cuando tú modernizas y disponibilizas archivos, hay una cosa que voy a decir que quizás no es muy importante. Object Storage es un concepto de la cloud, pero para efectos prácticos es archivos planos. Es decir, una película es lo que más se usa en la cloud, digamos, de archivos grandes, por decirlo así, o un documento PDF o una PowerPoint, todo eso es un archivo plano que tú transmites. En el ambiente mainframe es cualquier archivo plano que sea un respaldo, una salida de un sort, una salida de un IBNR, una salida de un repro, es decir, los archivos más comunes son los archivos planos en el mainframe, entonces excluimos lo que es una base de datos online. Es decir, a las bases de datos tenemos mejoras, pero no en la parte de escribir una base de datos en el Object Storage. Sería un respaldo. Lo interesante que estamos poniendo en esta lámina es que el Model 9 captura el I/O que vas a hacer y en el caso del adresu lo paraleliza de tal manera que hace varias operaciones a la vez, de tal manera que tu resultado es mucho más óptimo. Y cuando llega al Object Storage, el Object Storage está diseñado para ser paralelizado. Entonces es una sinergia entre el Model 9, el sistema operativo, cualquiera de las funciones, en este caso Adresu, o el Object Storage como arquitectura. Lo mismo es en el caso de regreso, igualmente. Entonces, tanto lo que pudiéramos esperar en estos casos es al menos 4 veces más rápido, tanto sea la escritura como la lectura. Aquí es muy interesante. Los mainframe pueden ser excesivamente complejos y puedes tener 4 sites o puedes tener diferentes LPAR, etcétera, etcétera, activas sin ningún problema. El Model 9 actúa como un agente en cada una de las LPAR y actúa coordinadamente. De tal manera que no, que utilizas, si estás utilizando un ambiente con Parallel Express, utiliza Parallel Express. Si estás haciendo un ambiente con GRS, utiliza la función del GRS para sincronizar esa función sin causar ningún problema de contención en ninguna de las partes ni de integridad de la data igualmente. Muy interesante esta lámina. Esta lámina te da una idea de que en lugar de tener un job que cuando haces o una función del HCM que te dice comencé, terminé, te da muy poca información, aquí tienes toda la información que incluso te está diciendo los datos todos los datos de esta lámina son interesantes, pero si nos ponemos a la parte derecha, fíjense que dice ingestion throughput 1.56 gigabytes por segundo, network throughput 260, a ver si veo bien, 269 megabytes por segundo. Inmediatamente te saca la comprensión que ocurrió. Entonces hay una gran ventaja con respecto al HCM y cualquiera de las otras utilitarios, es que el Model 9 ya
En el canal, la data bajó. Es decir, que si en un caso estás usando el canal al 80%, el canal te queda al 20%, porque él comprime, en el caso de las cintas, comprimen después en el, comprimen después que están en el storage de la cinta. Cuando está escribiendo, la cinta es que comprime. Pero en el canal va toda la data. En cambio, en el Model 9 ya hay compresión durante el camino en el canal, que en este caso es TCP/IP. Aquí tenemos el caso de que tienes una LPAR en el primer caso de arriba y en el segundo caso es con 2 LPAR. Entonces aumentaste de 1.56 GB por segundo a 3.67. Dicho está de paso, esto soporta el ZOS y soporta el Linux dentro del mainframe, que es una cosa muy interesante. Y este equipo, este software te ayuda a explotar toda la funcionalidad que tenga el sistema operativo con respecto al Linux. Ok, otro dato muy interesante es que se utilizan los procesadores ZIP. Si el cliente tiene 2 procesadores ZIP, está más que sobrado para la mayoría de los, es decir, para todos los clientes que yo he observado, en clientes hasta de 20.000 MIPS, con 2 procesadores ZIP es suficiente. Pero es muy sencillo, tú le añades otro procesador y lo aceptas sin ningún problema, y se añade como escalabilidad. Igualmente es en caso de que los ZIP no tuvieran suficiente capacidad, puedes usar el procesador normal y las tarjetas que tiene el mainframe, que son de comprensión, son explotadas por el por el Model 9 sin ningún problema. Ok, ahora vamos a ver Shield y Gravity, que en realidad Shield y Gravity trabajan muy consistentemente, creo. Esto es algo que se verá cuando se estén configurando. Tengo entendido por las últimas información que he tenido yo, que la tendencia es que esas dos licencias vengan juntas. Están muy relacionadas una con otra. Ok, puede ser. La seguridad es algo importantísimo. Entonces, todo es certificados de acceso, todo es protegido, todo es encriptado y adicionalmente tiene la resiliencia, que es que tú puedes tener mm, data que esté protegida antes de que ocurra el ataque de cibernética. Otra cosa muy interesante es que tú, por ejemplo, copias una base de datos de DB2 con BMC o con ImageCopy, la copias, haces un respaldo, lo pones en Gravity y ese Gravity se lo puede dar a otra aplicación y tenemos una función que específicamente ya se lo da en formato ASCII y en formato que entienda el Linux que estás utilizando o el VMware o la herramienta de analítica. Alberto, Sí, tenemos dígame. una consulta de Cecilia Ana, Sí. que quiere saber si Model 9 puede manejar los archivos que estén guardados en cualquier tipo de cinta o tecnología encriptado, dado que por razones legales se cuenta con información de 10 a 12 años de antigüedad. Correcto. La respuesta es totalmente cierto. Es decir, yo puedo tanto digamos, leer un disco y exponerlo en Model 9 o leer una cinta y ponerlo en Model 9 sin ningún problema. Si la cinta está encriptada, se utiliza la herramienta que tenga el ZOS para desencriptar de una manera estándar. En general, el Model 9 utiliza toda la funcionalidad que está estándar en el ZOS. Entonces, si la data estuviera encriptada, yo la desencripto utilizando el ZOS y la disponibilizo al Model 9 sin ningún problema. Es decir, que en todo proyecto de migración, en todo proyecto de explotación, pues va a ser muy común el leer data histórica y ponerla en Model 9.
¿ok? Espero que haya sido y si no, cualquier cosa en la sesión de preguntas y respuestas ampliamos el dato. Hay una cosa muy interesante, es que en todo esto es reducción de costo. ¿Por qué? Porque una, un robot de cintas o un virtual tape o un DLM, etcétera, son costos estilo mainframe. El Object Storage es muchísimo más económico y él, por arquitectura, tiene paralelización. Entonces tienes reducción de costo y mejora de rendimiento. Cuando se dice Air Gap Data Protection es lo que les comenté. Yo puedo tener protección de data que esté un poquito atrasada. Él utiliza la función del mainframe que se llama Flash Copy sin ningún problema. Voy a seguir para dar, pero de todos estos podemos hablar en su momento. En la transformación es obvia. Hay un dato muy interesante. Todos los clientes tienen en mayor o menor grado un proceso de transformar o de pasar una aplicación a otra plataforma. Tengo un mainframe y quiero pasar cierta aplicación para la otra plataforma o simplemente darle información a la otra plataforma. Lo interesante de la transformación con Model 9 es que todo ese proceso, desde el punto de vista de consumo de CPU, de canales y de recursos, etcétera, se hace fuera del ZOS. Entonces es menos costo y más naturalidad para el proceso de transformar esa data a otra plataforma. Ok, muy interesante. Aquí voy a decir varias cosas que, fíjense que aquí está en la gráfica, se está la encriptación, la compresión, es decir, que si el sistema operativo tiene una cinta que fue encriptada, yo utilizo la encriptación que el mainframe tiene y la desencripto y se la disponibilizo al Model 9, la grabo en un Object Storage y ese Object Storage va a estar encriptado y comprimido también. ¿Okay? Muy interesante aquí voy a aprovechar para dar más datos. Está el componente principal es el que está en el centro, que dice Model 9 Address Space. Ese es el más importante. El, el que está a la derecha, el Cloud Data Manager, es el GUI. Este GUI es una interfase GUI que hemos visto ahí, la parte donde dice cantidad de data que se transmitió, la compresión, toda esa cosa de una manera GUI, pero es GUI nada más. No es necesaria para la operación. Entonces, supongamos que ese Model 9 Data Management se cae y la operación sigue perfectamente. Yo puedo seguir utilizando y haciendo definiciones acá. Pero obviamente es un servidor que puede correr en un laptop o en cualquier VMware o en cualquier Linux o en el mismo ZOS. Hoy en día el ZOS, a partir del ZOS 2.4, existen lo que se llama ZOS Container. Entonces tú en el ZOS puedes tener un Linux, digamos, no un Linux, miles de Linux, y simplemente lo haces como un container. Entonces lo puedes instalar en este Model Cloud Data Manager, lo podrías tener instalado acá. El Object Storage que está en el medio es el que puede ser físico o puede ser la cloud. Entonces, en el caso que muchos bancos quieren tener su disco físicamente en su site, ¿ok? Entonces es un disco físico. Y la parte de la derecha es lo que ocurre fuera del ZOS y tienes necesidad de correrlo en un ambiente Linux o en un ambiente que sea un ambiente distribuido, ¿ok? Entonces, de esta manera, que la data que está en el hoyo de storage que yo tuve del mainframe se la puedo disponibilizar a lo que sea Model Gravity o Model Shield. ¿Okay? Shield, estamos diciendo encriptado. Puede ser in-fly o encryption at rest. Es, digamos, funciones que tienen o la cloud o que tiene el disco Object Storage. Entonces, si lo tiene, tú puedes hacer una encriptación at rest. Y si no, lo haces on fly, de acuerdo a la funcionalidad que tenga el equipo.
Alberto, tengo otra Sí, consulta. sí, Si dígame. Model 9 usa TCP/IP, ¿cómo es posible que se pueda reducir tiempo, respaldos y recuperación? Perfecto, excelente noticia, excelente pregunta. Miren, hagan cuenta, por ejemplo, una cinta probablemente está a 4 gigabits por segundo y la OSA puede estar a 10 gigabits por segundo o a 25 gigabits por segundo. Y la conexión puede ser directa. Tú pudieras tener una conexión de la OSA, de la tarjeta OSA en el mainframe, al disco Object Storage, una conexión directa. Y entonces ahí no tienes ningún tipo de duda de que si la persona de networking tiene saturado el ambiente de networking, etcétera, no hay ningún problema. Si el cliente tuviera saturada la red, pues lo pones directo. Pero lo que hemos notado nosotros en la mayoría de los clientes es que no hay problema porque tú haces una virtual LAN y tú utilizas la infraestructura del cliente. Pero en pocas palabras, fíjate, si nosotros utilizáramos una OSA de las nuevas de 25 gigabits por segundo, estaríamos de 4 gigabits por segundo a 25 gigabits por segundo de la OSA y adicionalmente la información que va al cartucho va sin compresión y la comprimes en el cartucho. Y en cambio yo ya se la envío al Object Storage comprimida. Sí, el ejemplo que pusimos de 16 veces más rápido fue de un mainframe, ¿ok? Con ATL y que no eran, digamos, de última generación, pero no eran, digamos, de hace como 4 años, 5 años. Y esos equipos fue 16 veces más rápido con una cloud pública. No solo fue utilizando el tema de que para los bancos yo recomendaría un storage físico, porque algunos auditores en el momento que hablas de la palabra cloud dicen, no, 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 eso no va. Entonces, bueno, no, cloud no, un disco físico que tú tienes en tu site. Igual es la réplica, puede estar replicado, pero a un site que es de tu propiedad, como el caso de los discos, que tengas dos sites, los dos sites son del cliente. Entonces, en ambos casos, el rendimiento es mejor y en el caso de la cloud, del caso de los 16 veces más rápido, fue cloud. Es decir, que contradice un poco el paradigma, pero es por el paralelismo del Object Storage porque las tarjetas OSA tienen alta utilización y en algunos casos, digo, alta capacidad comparado contra el cartucho. ¿Ok? Nosotros podemos asesorar con muy poco carga de trabajo, de una manera muy rápida, cómo está el uso de las tarjetas de OSA. ¿Ok? Y en los 3 casos que hemos visto, están subutilizadas. Por ejemplo, en un caso que un cliente nos dijo, bueno, eso es muy complicado conectarme, ver esta cosa. Mira, nos conectamos en un minuto. En un minuto nos conectamos al Object Storage. Bueno, vamos a seguir con toda la seguridad que se necesite. Muy interesante este tema. Este tema es para lo siguiente. Adicional a toda la información que uno tiene, está el caso del standalone recovery, que es el caso en que tú tienes, por ejemplo, dos sites y tu tercer site es no prendido, no pagado, no lo tienes, sino pre-negociado nada más. Entonces tú bajas desde cero. El Model 9 puede bajar desde cero, es decir, date cuenta en el tercer site o en el segundo, porque hay clientes que no tienen segundo site, en el site de Disaster Recovery pudiera estar sin ningún tipo de sistema operativo instalado, no tienes que pagar licencia, etcétera. ¿Okay? Solamente el contrato de que lo vas a usar el día de un desastre. ¿Okay? Entonces esto es standalone. ¿Okay? En este caso, lo primero que haces es bajar el sistema operativo y lo bajas, lo has creado
con Model 9 y lo bajas con Model 9 sin tener que tener allá un ZOS, un Linux, un VMware, un Virtual Machine, nada. En la otra máquina no tienes nada, solamente una consola que tiene el mainframe, que se llama Hardware Management Console, y ahí en esa consola bajas el sistema operativo, arrancas y después bajas el resto. Esta función, hay una cosa muy interesante que no sé si sale acá. Esta función en este año van a tener una cosa, una facilidad un script que es ya automático. Pero esto se puede hacer sin ningún problema. Una vez que tienes los DOM, ya los bajas sin ningún problema. Una vez que tienes el sistema, bajas el resto de la información. Y como dicen, fíjese, IPL from HMC, Hardware Management Console. El, el disquito, ese lo puedes tener vía FTP o tú has bajado el backup que tienes, lo has bajado a una memoria USB y cualquiera de las dos maneras. La manera más lógica sería con el FTP y accesas directamente la data del Model 9. Aquí están ejemplos del standalone. Model 9 Gravity, que es como que la Model 9 Gravity es como que la base para cuando estás fuera del mainframe. ¿Okay? Lo interesantísimo es que cualquier proceso que estés haciendo de transformación o cualquier proceso que estés de compartir la data con el mundo distribuido o con cualquier herramienta de analítica, la haces fuera, que son los gráficos que están a la derecha, y ves que la manera tradicional utilizas recursos CPU del mainframe y en la manera de nosotros es del object storage lo pasas al otro, al otro ambiente que necesites. Creo que lo he mencionado todo. No sé si hay algo aquí que no he dicho en Data Faster. Otra cosa muy interesante es que es más rápido, ¿okay? Y que está totalmente fuera. Agnóstico significa que, muy interesante la palabra de agnóstico. Cuando hablamos de cloud, yo puedo tener cloud pública, privada o de diferentes vendors, y para mí es simplemente una dirección URL. No necesito que ese tenga alguna condición especial, simplemente es que sea Object Storage, que básicamente se hablan de tenant y de contenido. ¿Okay? Entonces todos, sea cualquiera de los proveedores, siempre todos hablan de tener un contenedor y tener los objetos. Aquí simplemente es enfatizar lo que le hemos dicho ya, que es que leo cualquier parte de la data de un lado y tengo fuera de la cloud, fuera del mainframe, tengo lo que es el API que hace la conversión. Y esa data está disponibilizada para cualquier herramienta de analítica. Aquí pudiéramos aprovechar que es lo mismo. En el caso yo puedo hacer lo contrario. Sí, aquí, como se preguntaban, yo tengo una data histórica que está encriptada, nada, yo se la puedo meter, dársela como input al Model 9 y voy a producir un object de storage. Y si fuera que esa data se la quiero pasar a Business Intelligence, se la paso a Business Intelligence. Todo ese proceso de pasar a Business Intelligence, desde una vez que está en el object de storage, es fuera del CPU, del mainframe. Vamos a ver qué más podemos. Bueno, una cosa es que podríamos decir es que en todo momento tienes control de cuál es el rendimiento que estás teniendo y el uso. Básicamente es
Una vez que tienes la data en el Object Storage, el módulo de Model 9 de Gravity se la disponibiliza a Gravity, digo, perdón, a Analytics o cualquier ambiente distribuido. Porque es muy interesante, esta data en la parte izquierda y hasta el Object Storage está en ABCD. El mainframe es ABCD. Los caracteres son en formato ABCD. Y en analítica y en ambiente distribuido, el ambiente es ASCII. Pero lo interesante es que eso se produce fuera del mainframe. Eso no consume ciclos de CPU. Y si ya tuvieras la data, vamos a suponer que estás en un proyecto. Ya sacaste la data, ya tienes la data histórica. En lugar de estar en la cinta, ya la data histórica está en el Object Storage. Entonces tienes la data de hace 5 años, está en el Object Storage. Y alguien dice, bueno, necesito por alguna razón pasársela a Business Intelligence o pasársela a un servidor Linux o a un servidor de ambiente distribuido porque van a hacer un análisis o lo que sea, se lo haces desde el Object Storage sin tocar el mainframe ni usar ningún recurso del mainframe. Muy interesante, bajar costos. Es algo que van a ver en todos en las siguientes láminas que es bajar costo y mejorar el rendimiento, protección de la data y un mundo para la parte de disaster recovery y de protección de ataques cibernéticos. Otra cosa muy interesante es que el costo es por la cantidad de data que esté una vez comprimida en el Object Storage. Por ahí va la licencia. Si, por ejemplo, si tú tienes 10 petabytes de data y la comprimes y llegas a 1 petabyte de data comprimido, porque la compresión es muy buena, bueno, pagas 1 petabyte de licencia. Ahora pasamos a las historias a los resultados, ¿ok? Aquí tenemos American First y en este caso tuviste el resultado fue eliminó toda la arquitectura que tenían porque estos casos, casi todos en común es quito la arquitectura que tengo y la pongo totalmente nueva. Esos casos son ideales para nosotros, ¿ok? Y convenientes para la venta, etcétera. Pero hay otro dato muy interesante, que es que lo pudiéramos hacer, digamos, digamos, introducir el producto para hacer un beneficio, para mejorar la ventana batch, etcétera, y después estás preparado para el día en que el cliente tenga que sustituir la tecnología que tiene actualmente de Virtual Tape o de DLM, etcétera. ¿Ok? En este caso es que reducimos toda la infraestructura se sustituyó para Cohesity es una plataforma que hace Object Storage on-premise y es una virtualización. Redujo el costo de las licencias del mainframe y redujo el consumo de CPU. Aquí tienes el banco en Sudáfrica que hubo una reducción en total de 50%. Tenían tape, hardware. Este es el caso que tenían, como les dije, 5 años de obsolescencia. Y por eso fue que, como tenían 5 años de obsolescencia, por eso fue que obtuvieron 16 veces de más rapidez. Pero las mediciones que tenemos de equipos modernos es 4 veces más rápido de los actuales. Mira, removió todo on-premise backup hardware infrastructure, incluyendo virtual tape, hardware, storage, etcétera. En software, eliminó el requerimiento de un disaster recovery. ¿Por qué? Porque tú tienes muchas maneras de hacer el disaster recovery que te reducen costos. Por ejemplo, si un cliente tiene 2 sites, el segundo site viene a costarle significativamente en dinero por software. En cambio, con mainframe, con Model 9, no necesitas tener ese sistema operativo prendido en el otro site, solamente para el caso de desastre.
Vamos a ver el siguiente. Aquí es un Financial Service. Uy, ¿qué pasó? Se fue. Financial Service. Cuando dicen Clear Room, Standalone Restore, es el caso que le estoy diciendo sobre un site que tienes negociado, pero que no estás usando. Entonces es el menor costo, solamente es que tienes como un seguro para el caso de desastre. En este caso usaron eso. Querían tener una solución de data protection con el Clean Room. Muy interesante. Hay clientes que tienen que enviar las cintas a una bóveda con Model 9 para que esté fuera de la instalación. Con Model 9 tú simplemente por TCP/IP tú puedes tener una réplica de tu Object Storage al otro o a la cloud o donde tú quieras. Y ese archivo, vamos a suponer que mm, superintendencia de bancos o alguna institución o el banco o quien sea necesita un archivo, bueno, ese archivo se le puede disponibilizar en ZOS o a cualquier plataforma. Uy, se desvoló. El resultado, vamos a ver el resultado. Software only solution, no hardware y footprint requerido. Provee superior protección contra los ciberataques, que eso es cada vez más importante. Nosotros hace poco tuvimos un caso en que un cliente pues tuvo este problema de que le entran a su site y le cobran muchísimo dinero para recuperar la instalación, incluyendo mainframe. En este caso utilizaron la cloud pública. Para nosotros, como Model 9, es totalmente transparente la implementación si es la cloud pública o privada. Para la cloud pública, lo único que tienes que hacer es que tienes que pedir un ancho de banda, contratar un ancho de banda suficiente y que te estén proveyendo una solución, que te estén proveyendo una calidad en esa conexión. Si es privado, si es on-premise para un banco, pues tiene la ventaja de que todo lo puede él controlar. Muy interesante que es que el Model 9 yo lo puedo transmitir a cualquier parte del mundo, sea por la cloud o sea por privado. Por ejemplo, si tú tienes 3 sites, tú tendrías el Object Storage físico on-premise en tu site, lo puedes tener replicado al segundo site y lo puedes tener replicado al tercer site. E incluso en esas replicaciones tú puedes tener diferentes versiones que utilicen Flash y esa información ocupa menos espacio y tienes lo que se llaman el air gap, que es que tienes un espacio de protección para el caso que hayan ocurrido un ciberataque. Ok, yo creo que ya, si hay alguna pregunta más, Victoria. A ver, tenemos dos preguntas. Antes que me olvide, quiero pedirles algo. Hay algunas personas que están como invitadas dentro del seminario y sería importante si nos pueden dejar en el chat sus para poder agendarlos y que reciban las próximas notificaciones. Eso por un lado. Y después las preguntas que tengo es una sola que dice, al pasar de EBC DIC a ASCII, ¿no han Correcto. tenido problemas en el manejo de caracteres especiales como pasa con un FTP? No, pero sí podemos revisar en detalle eso. ¿Por qué? Porque pueden haber excepciones, pero no. La conversión es total. No tenemos casos, reportes de ese problema, pero si alguien tiene un caso específico, yo puedo contactar alguna pregunta específica, como por ejemplo, mira, la data que tiene mi cliente tiene este tipo de caracteres, ¿ok?
y esa consulta la podemos hacer en Model 9, ¿ok? Pero la información que yo tengo es que no he tenido problemas con esa conversión, ¿ok? De todas maneras, preguntamos el caso. Veo que de una u otra manera se puede solucionar, ¿ok? Pero si algún cliente toma esa pregunta, lo que yo le recomendaría es que le pidan más datos con la confianza que seguramente conseguimos una solución de una manera estándar o de una manera con un paso intermedio en caso de que quisiera por alguna razón rara. ¿Ok? ¿Alguna otra? Si no hay, voy a hacer algo muy interesante. Que lamentablemente en esta presentación no tengo esas láminas, pero voy a ver si les digo en algo. Vamos a utilizar esta misma. El, el- el caso es, una vez que estás en proceso de implementar esto, el, eh, el, el- el usuario no se da cuenta que la data está en la cloud, sea en su site o sea afuera, no se da cuenta y como les dije, más rápido. Es decir, el, y en eso no les quepa la menor duda que le podemos ayudar a dilucidar cualquier tema sobre ese tema, pero les digo, las tarjetas OSAs de 10 gigabit son superiores a la velocidad de los cartuchos que van a 4 gigabit. El, y el otro tema es que tenemos la compresión. Pero lo importante es que lo que quería decirles es que se hace con DFSMS. Me explico. Para efecto práctico, el Object Storage es un Storage Group de SMS, como si fuera un Storage Group de discos. ¿Ok? Entonces, en el catálogo tú ves tu archivo que antes estaba en cinta, ahora está en el Storage Group. Vamos a poner Model 9 Storage Group 1. ¿Ok? Si tuviéramos diferentes requerimientos de costos o de availability o porque lo que sea, tú puedes tener un storage group que esté en un object storage y otro storage group que esté en otro object storage, que compraste otro object storage. O vamos a poner el caso, uno on-premise y otro en la cloud. Para mí serían dos storage group o dos, ¿cuál sería la palabra? Dos rutinas ACS diferentes que a unos nombres los mando para un storage group y a otros nombres los mando para otro storage group. Y no solo, eh, eh, hay otro dato muy interesante. Cuando se llegue un cliente a que necesitamos hacerse un sizing, a ver qué tamaño tiene la solución, nosotros le pedimos información que es estándar, por ejemplo, si tienen RMM, que es el manejador de cintas de IBM, le pedimos información de eso, o si no se le pide información de RMF, etcétera, y ahí, ¿qué pasa ahí? Que entonces ahí se va a obtener y se dice, bueno, mira, tú tienes un petabyte que está producido por un job o está producido por el DFDSS, 2 petabytes que están producidos por el IBGNR, otro que, que se produce con el DFHCM, etcétera. Todos esos son soportados para ser sustituidos. Entonces, por ejemplo, si tienes el output de un sort, el output de un sort puede ir a el Model 9 sin ningún problema de cambio en el job. Solamente es que en la rutina SMS, en el mainframe se le dice, bueno, estos nombres que tienen estas características los mando al Model 9. Bueno, yo creo que si no hay más preguntas, Alberto, tengo dos cosas. sí, Una es en referencia a la última pregunta, sí, que nos agradecen por la respuesta, y la pregunta era porque tuvieron que optar por Connect Direct para evitar eso, en referencia al FTP y al resto de las cosas, ¿no? De la pregunta correcto. anterior. Y co- acá nos hacen una última pregunta, que uno de los puntos críticos en el almacenamiento de datos en la cloud son los costos de consumo de datos download, que son más altos que los costos de carga. ¿Cómo es correcto. esto en Model 9?
Muy sencillo. Si usas on-premise, no hay ese problema. Es decir, la licencia es simplemente por la cantidad de data que tienes en el object storage. Es decir, perdón, comprimida. Como expliqué, si tienes 10 petabytes y por esas cosas de la vida tiene una compresión de 10:1, la licencia es de 1 petabyte. Model 9 no cobra nada por escribir ni por download, por upload ni por download. Es solamente por la cantidad de data que esté ahí. En el caso que el cliente se vaya por la cloud pública, sí, ese es un contrato totalmente aparte. Cuánto va a cobrar, cuánto va a negociar, cuánto le va a costar el ancho de banda, todo eso es estándar de la cloud. No afecta al Model 9, sino el costo de la cloud. Y sobre los casos de Direct Connect, me apoyas un poco a lo que yo estoy diciendo. Como el Model 9 es más moderno que el FTP, no he escuchado ningún problema que haya de conversión de data. ¿Ok? Decir, no he tenido ningún problema de esos de que no comprima, de que no cambie de ABCD a ASCII de una manera exitosa. ¿Alguna cosa más, Victoria? No por ahora, tenemos más Excelente. preguntas. Nosotros les agradecemos porque ya estamos en tiempo para no complicar las agendas. Nuestro mail está a disposición, victoria.castro@sabas.com. Contactar y podemos hacer otro tipo de reunión, otro tipo de presentación.